Hola a todos, hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante, la Segunda Guerra Mundial. Fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes continentes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso por única vez de armas nucleares de un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5% de la población mundial. ¿Cuándo comienza esto? El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, cuando Hitler se decidió a la incorporación de una de sus reivindicaciones expansionistas más delicadas, el pasillo de Danzig, que implicaba la invasión de la mitad occidental de Polonia, la mitad oriental, junto con Estonia, Letonia y Lituania. Fue ocupada por Unión Soviética, mientras que Finlandia logró mantener su independencia de los soviéticos. El Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, que esperaban como una repetición de guerra de trincheras, para la que habían tomado toda clase de precauciones. La mayor parte del continente europeo estaba ocupada por el ejército alemán y por sus aliados, entre los destacados la Italia fascista, cuya aportación militar no fue significativa. La batalla de Inglaterra, la primera completamente área de la historia, mantuvo durante el periodo siguiente la presión sobre el nuevo gobierno de Winston Churchill, decidido a la resistencia, y que finalmente venció, entre otras cosas, gracias a una innovación tecnológica, el radar, y el decisivo apoyo estadounidense, que negoció en varias entrevistas con Franklin Roosevelt. Inicialmente exitosa, pero que se estancó en la batalla de Moscú y los situados de Leningrado y Stalingrado. Al mismo tiempo, Japón, en su campaña por expandirse por Asia y enmendarse por el embargo económico que el gobierno estadounidense les impuso, atacaron Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, provocando la entrada de Estados Unidos en la guerra. Pocos meses después, la batalla de Midway, en julio de 1942, marcó un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico ante el debilitamiento de la capacidad de combate japonesa frente a los estadounidenses. Entre el norte de África, los británicos frenaron el avance de los Afrika Korps alemanes de Libia hacia Egipto en la batalla de Alamein, 1942. Después de la invasión italiana, el canal de Suez, 1944, el periodo final de la guerra se caracterizó por las complejas operaciones necesarias para el desembarco aliados en Europa.
y el hundimiento del Frente Oriental, en el que se dieron las más masivas operaciones de ataques de la historia, mientras que en el Frente Occidental los alemanes experimentaban armas tecnológicas muy desarrolladas y soportaban bombardeos destructivos sobre sus ciudades y una escala nunca antes vista y la destrucción total de su capital. En el Frente del Pacífico, los estadounidenses tuvieron que desalojar isla a isla a los japoneses, tanto en el sur del Pacífico como en Filipinas, dándose las mayores batallas navales de la historia, hasta llegar a tierras niponas. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, la rendición, tanto la japonesa como la alemana, se produjo por derrota total, sin que fuera posible ningún tipo de negociación. Las conversaciones decisivas fueron las que plantearon la división de Europa en zonas de influencia entre los aliados y que se negociaron en sucesivas costumbres. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y las estructuras sociales del mundo. Las organizaciones de las Naciones Unidas fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciéndose al escenario para la Guerra Fría, que promulgó con los siguientes 46 años. Al mismo tiempo, declinó la influencia de las grandes potencias europeas, materializada en el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían sido dañadas iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración política, especialmente en Europa, emergió como esfuerzo para establecer las relaciones y posluego